Hola, hoy vamos a hablar sobre la guerra a nivel general y la posible búsqueda de la paz para un mejor vivir. Hoy en día hablar de guerra y paz es un tema polémico y controversial, que al final se puede convertir en discusiones cíclicas sin ningún efecto ante la humanidad. Sin embargo, no está de más de hacer conciencia de que la paz comienza desde nosotros mismos, desde nuestros actos, desde la educación que le damos a nuestros hijos y el sentido de respeto hacia los demás. Para hablar de conflicto, basta con solo mirar cómo se desatan grandes guerras entre los gobernantes y se destruyen países sin tener ningún tipo de consideración ante los más débiles, ante un pueblo que solo sobrevive y vive las consecuencias de líderes corruptos que solo ambicionan poder político y económico, desangrando su patria y sin tener en cuenta el daño físico y psicológico que puedan causar. Se hablan de daños físicos, donde actualmente y desde hace décadas la libre expresión tiene un alto costo, pues aquellos que expresan sus inconformidades o hacen sus huelgas pacíficas en busca de un fin común son subyugados, y si lo que se reclama va en contra de los proyectos y adquisiciones del gobierno, sencillamente se inventan métodos de distracción para que al final el tema se disuelva o se niegue el derecho de expresión con protocolos o simplemente un golpe bajo, en casos mayores hasta la muerte. Bueno, los daños pueden ser de muchas índoles. En el caso de indígenas, campesinos, entre otros, ¿cuántos lastimosamente no han tenido que terminar mutilados o sin vida en medio de lo que se decía que eran sus tierras, sus casas, su pueblo, por minas o armas de la guerra? Y todo esto junto con el miedo que se lleva a las personas que quedan de tales desastres y caos al abandonar todo y después buscando un mejor vivir. El trauma de ver cómo mueren, se mutilan y violan a personas que se quieren es difícil de superar y genera grandes dosis de sufrimiento, odio y rencor. ¿Cuántos millones de personas en el mundo han quedado traumatizadas psicológicamente como consecuencia de las barbaridades que han visto en conflictos? Y lo peor de todo es que muchas veces no disponen de tratamientos, ni de ayuda, ni de compasión. ¿Cuántas veces nuestros gobernantes, monopolios, han eludido y oprimido la pobreza porque en su ambición de poder gana solamente el que está en la burocracia, o el que tiene el control de los recursos naturales, o el control del precio en el mercado, o simplemente la monarquía del mundo de las drogas? Es difícil hablar de la moral en estos tiempos, donde hay gobiernos corruptos, y la paz es un tema de palabras y de convenios, pero realmente hay convicción para hacer un esfuerzo de tolerancia. Es difícil hablar de moral y paz donde las personas se desentienden ante los valores, donde no se piensa en el futuro de los niños, donde el respeto quedó en el último plano porque siempre se vive a la defensiva, donde entender que cada persona es un mundo diferente y tiene sus propias opiniones y por ende debemos respetar el punto de vista de los demás. Realmente es muy complicado. Por ello, y en mi opinión, pienso que no debemos solo hablar de la guerra y de todo lo que nos aflige. También debemos concientizarnos que esto solo se va venciendo cuando tomemos el control de nosotros mismos, cuando seamos compasivos con el más débil, cuando ayudemos al que lo necesita, cuando somos asertivos ante el conflicto. La solución está en nuestras manos, porque no se trata solo de juzgar y actuar igual, sino de aprender a convivir bajo el respeto, las diferencias, de enseñarle a nuestros hijos y a todo el que se nos acerque que somos personas de buena vibra, que respetamos, que repartimos amor, personas justas y de valores. Pensemos que nuestro ejemplo significará mucho para los demás, para los futuros gobiernos, porque nuestros hijos son el futuro de la humanidad. Y qué mejor legado que aprendan a ser grandes personas desde casa, que aprendan a manejar la asertividad y sepan actuar ante las batallas de la vida y ante las controversias de los demás con respeto y dignidad. Que la felicidad no es un cuento de hadas,
no se adquiere tampoco a la fuerza, ni oprimiendo el pensamiento del otro. Que la paz es un proceso lento de concientización para que todos hablemos el mismo idioma de aceptación, de buena comunicación en el respeto, ayudando a los demás, en la democracia en caso de que la solución sea de diferentes opiniones. Y también en la aceptación y resignación a lo que no se puede obtener. La paz solo se impulsa con el poder. Sí, con el poder de superarse dignamente, buscando el bienestar propio sin desmeritar el de los demás, buscando siempre la justicia ante las situaciones difíciles de la vida, de los gobiernos y el propio. Recuerden que nuestros hijos serán los futuros gobernantes. Ayudémosles a entender que la guerra solo es muerte y la paz es vida. Y no hay mejor buscador de paz que el que sabe dar amor. Gracias.